este video. En este video vamos a hablar sobre la unidad 2, que contempla el estudio de las ecuaciones diferenciales. Revisaremos algunos conceptos básicos de lo que son o constituyen las ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues como lo dice su nombre, es una ecuación que se caracteriza porque contiene dentro de ella derivadas. Estas derivadas pueden ser una o varias, es decir, de una sola variable dependiente o de varias variables dependientes. Y estas variables dependientes pueden depender o son respecto a una o a varias variables independientes. Aquí tenemos la expresión general de una ecuación diferencial. Sería m sub xy diferencial de x más n sub xy diferencial de y igual a 0. Como podemos ver, es una ecuación que contiene expresiones con derivadas en ella. Las ecuaciones diferenciales las podemos encontrar de dos tipos: ecuación diferencial ordinaria y ecuación diferencial parcial. Tenemos que ver qué constituye cada una de ellas. La clasificación de las ecuaciones diferenciales según el tipo nos da dos tipos: las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas ecuaciones diferenciales que están compuestas solo por derivadas totales, es decir, están relacionadas con una sola variable independiente. Por ejemplo, diferencial de y con respecto a x. Mientras que las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas en las cuales tenemos varias variables independientes, están compuestas por derivadas parciales. Para clasificar una ecuación diferencial según el orden, tenemos que revisar cuál es el orden de la más alta derivada que se encuentra en la ecuación. Y ese orden es el que vamos a llamar orden de la ecuación. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos una derivada segunda con respecto a x, mientras que aquí lo que tenemos es elevado al cubo la derivada primera con respecto a x. Entonces el orden de esta ecuación es segundo, es decir, esto es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. En este caso tenemos x cuadrado por diferencial de y con respecto a x. Aquí tenemos una primera derivada, entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Veamos ahora a qué llamamos grado de una ecuación diferencial. El grado viene dado por el exponente de la mayor derivada presente en la expresión. Es decir, primero buscamos cuál es la mayor derivada de la expresión y el exponente al que ella está elevado nos va a dar el grado de esa ecuación diferencial. Ejemplo, tenemos aquí tenemos una primera derivada de y con respecto a x, aquí tenemos la derivada cuarta y aquí tenemos la derivada quinta, pero la derivada cuarta está elevada a la 3 y la derivada quinta está elevada a la 2. Entonces, el grado es el exponente de la mayor derivada. La mayor derivada aquí es la quinta, entonces el grado de esta ecuación diferencial es grado 2. Y el orden es 5 porque es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, es la mayor derivada que tenemos. Entonces tenemos orden 5, grado 2. ¿Qué sería entonces la solución o a qué llamamos solución de una ecuación diferencial? Leamos directamente. Una función f cualquiera, definida en algún intervalo i, se dice que es solución de una ecuación diferencial en ese intervalo si al sustituirla en dicha ecuación la reduce a una identidad. Ok, eso lo vamos a ver más claro en unos ejemplos en las próximas diapositivas. Ahorita vamos a ver que existen dos tipos de soluciones. Podemos encontrar lo que llamamos la solución particular y la solución general. La solución particular y la solución general es cuando nosotros obtenemos la solución general de una ecuación diferencial y después encontramos esa solución en un punto específico. Aquí tenemos el ejemplo con el cual les vamos a diferenciar y ver qué es la solución de una ecuación diferencial. Fíjense, tenemos un ejercicio en el que nos dicen hallar la solución de la ecuación diferencial para y sub 0 igual menos 3. Esto, cuando nosotros llegamos a utilizar este valor, vamos a encontrar la solución particular. La ecuación diferencial es esta, y' más 4x igual 2, la derivada de y más 4x igual a 2. Entonces primero hallamos la solución general y después hallamos la solución particular. Para hallar la solución general, pues simplemente vamos a ir haciendo paso a paso. Aquí y' lo sustituimos por diferencial de y con respecto a x. Después despejamos diferencial de y con respecto a x, el 4x pasa al otro lado de la ecuación restando, despejamos diferencial de y cuando ya tenemos diferencial de y es igual a 2 menos 4x por diferencial de x, entonces integramos las dos partes de la ecuación. Si integramos diferencial de y, nos da y
a continuación, del otro lado de la expresión, tenemos la integral de 2 menos 4x diferencial de x. Como a estas alturas ya nosotros se supone que manejamos bastante bien la integración, entonces la integral de 2 ya nosotros vamos a integrar paso a paso cada uno de estos integrantes que tengo aquí. No les explico detalladamente por lo que acabo de decir, se supone que ya nosotros sabemos diferenciarlo. Si ustedes están haciendo un ejercicio lo tienen que hacer paso a paso. Entonces, la integral de 2 es 2x y la integral de 4x es 4x cuadrado sobre 2. Simplificamos, resolvemos y tenemos la solución general de nuestra ecuación diferencial. Ya con la solución general vamos a ir a la solución particular. ¿Qué hacemos para obtener la solución particular? Bueno, los datos que nos dieron para la solución particular nos dicen que y sub 0 es igual a menos 3, es decir, para x igual 0, la y debería de valer menos 3. Entonces tomamos nuestra solución general y sustituimos los valores. Donde está y vamos a poner su valor que es menos 3 y donde está x vamos a poner su valor que es 0. De aquí operamos, resolvemos, simplificamos y nos queda que c vale menos 3. Al valer c menos 3 ya tenemos el resultado de la solución particular, lo sustituimos en la solución general y esta sería la solución particular, en el caso que y sub 0 es igual a menos 3. Ya vimos cómo resolver una ecuación diferencial sencilla de primer orden y su solución general y específica. Entonces, según el tipo de ecuación diferencial que nos encontremos, hay que estudiarla y analizarla para poderla resolver correctamente y ver qué tipo de método es el adecuado para aplicarla. Tenemos diferentes métodos, aquí están, los tenemos varios de ellos presentados. El método para resolver ecuaciones diferenciales de variables por variables separables, para las homogéneas, para las exactas, las lineales, la de Bernoulli, etc. Una ecuación diferencial de primer orden y primer grado siempre se podrá reducir a la siguiente forma: m diferencial de x más n diferencial de y igual a 0. De las ecuaciones diferenciales que pertenecen a esta clase podemos dividirlas en 4 tipos. Son las ecuaciones diferenciales que podemos resolver por variables separables, las ecuaciones homogéneas, las ecuaciones lineales y las ecuaciones que pueden reducirse a la forma lineal. Llamamos ecuación diferencial de variables separables aquella que podemos disponerla de la siguiente forma: f de x diferencial de x más f de y diferencial de y. Fijémonos que f de x tiene que ser solo función de x multiplicada por diferencial de y. Lo mismo con f de y diferencial de y. F de y tiene que ser solo función de y. Si podemos colocar la expresión o la ecuación de esta forma, podemos decir que el procedimiento para resolverla sería el que se llama separación de las variables y la solución la vamos a obtener por integración directa. Para eliminar los denominadores los podemos eliminar si la ecuación contiene derivadas multiplicando todos los términos por la diferencial de la variable independiente. Podemos sacar factor común con los diferenciales, etc. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de una ecuación diferencial de variables separables. Tenemos diferencial de y con respecto a x es igual a 1 más x sobre x cuadrado y cuadrado. El primer paso entonces sería separar las variables. Para separar las variables, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos los procedimientos que conocemos normales de ecuaciones, pues no tenemos que complicarnos mucho la vida. Podemos pasar, fíjense, en este caso pasamos el diferencial de x que está dividiendo a multiplicar en el otro lado de la ecuación. Luego nos queda 1 más x sobre x cuadrado, y cuadrado diferencial de x. Si nosotros eliminamos, fíjense que en el primer término de la ecuación tenemos diferencial de y en el segundo término solamente tenemos en este denominador y cuadrado, que se corresponde a y. Entonces este y cuadrado lo pasamos, como está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando a el otro miembro de la ecuación y nos quedaría y cuadrado diferencial de y es 1 más x sobre x cuadrado diferencial de x. Si nos fijamos con claridad, vemos que de este lado de la ecuación tenemos lo que llamaríamos f sub y diferencial de y. Solamente tenemos la variable y de este lado de la ecuación y en el otro lado de la ecuación solamente tenemos la variable x. Entonces ya hemos separado nuestras variables y el siguiente paso es integrar la ecuación, integrar ambos lados de la ecuación. Sería la integral de y cuadrado diferencial y es igual a la integral de 1 más x diferencial de x sobre x cuadrado. El siguiente paso consiste en resolver las integrales que tenemos en nuestra ecuación, que hemos transformado en nuestra ecuación diferencial. El primer término tenemos la integral de y cuadrado diferencial de y. Esa es una integral prácticamente directa de las fórmulas de integración. La integral de x a la n es diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n
más 1, entonces tenemos que la integral de y cuadrado diferencial de y es y cubo sobre 3 más c. El segundo término de la ecuación nos da la integral de 1 más x sobre x cuadrado diferencial de x. Separamos los términos, la suma que tenemos en el numerador, porque tenemos un solo término en el denominador, y nos queda 1 sobre x cuadrado diferencial de x más x sobre x cuadrado diferencial de x. El x cuadrado lo podemos colocar que está en el denominador como potencia negativa, y simplificamos x con x cuadrado en la segunda integral, y nos queda que tenemos la integral de x a la menos 2 diferencial de x, a la que le aplicamos la misma fórmula que acabamos de hablar. Nos queda x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, y la integral de diferencial de x sobre x, que sabemos que es una integral directa, que es el neperiano de x, que viene de la derivada de neperiano de x. Entonces aquí tenemos ya nuestra segunda integral, las dos integrales resueltas. Sustituimos ahora entonces en nuestra ecuación de integrales los resultados obtenidos, y nos queda que y cubo sobre 3 más c es igual a x a la menos 1 sobre menos 1 más neperiano de x más c. Este sería una ecuación ya con las integrales resueltas, pero recuerden que debemos llevar todo siempre a su expresión más simple. Aquí deberíamos pasar este x a la menos 1 al denominador, etc. Y si es posible, despejar y para dar nuestro resultado en función de y, la función que nos va a dar el resultado. Finalizamos entonces nuestro ejercicio, como dijimos, tratando de despejar y. En este caso, el 3 que divide y lo pasamos multiplicando a todo lo que tenemos en el otro lado de la expresión. El x menos 1 lo pasamos al denominador, el menos se lo ponemos a la fracción, y nos queda que y cubo es igual a 3 por toda esta expresión. Sacamos raíz cúbica de ambos lados de la ecuación, y tenemos que y es igual a la raíz cúbica de 3 por toda esta expresión. Y este sería nuestro resultado, nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial. Hasta aquí este video. Hemos visto ya ejemplos entonces de cómo se resuelve una ecuación diferencial de variables separadas, y no olvidemos que tenemos que revisar todos los demás métodos. Recuerden que las dudas o consultas de cualquier punto específico por el foro de dudas o por el correo de aula. Hasta pronto, nos vemos en el aula.